Bienvenidos nuevamente a otra sección de Contágiate de Ciencia. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Leonardo Castañeda. Él es físico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en física de la Universidad Nacional de Colombia también, y realizó su doctorado en astronomía y astrofísica de la Universidad de Bonn en Alemania. Actualmente él es profesor asociado del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia, y para nosotros, profesor Leonardo, realmente es un placer, es muy grato tenerlo acá en esta iniciativa de Contágiate de Ciencia, una iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional. Así que, profesor, bienvenido. Muchas gracias, David, por la invitación. Siempre será estar con estos espacios y realmente extenderles la felicitación por lo que se han empeñado y han logrado hacer. Yo he estado al tanto de cómo ha sido todo el esfuerzo y ojalá sigan en esta buena dirección que van. Muchas gracias por la invitación. Profesor Leonardo, usted era muy amable y es muy grato tenerlo acá en Contágiate de Ciencia. Así que, profe, cuando quiera, bienvenido. Muchas gracias. Entonces hoy hablaremos un poquitico tal vez de los descubrimientos más asombrosos del comienzo del siglo pasado, entre los cuales, digamos, también fue a los albores de los años 1916, donde Einstein formula una nueva forma de ver la gravitación y su primer, digamos, bueno, hubo varias eh, más que aplicaciones, hubo varios escenarios astronómicos en los cuales Einstein logra salir victorioso con su teoría. Y de nuevo, tal vez otra vez evocando un poco lo que Newton hacía cuando probó su mecánica y su teoría, la ley 1 sobre r al cuadrado de la gravitación. Recordemos que fue el sistema solar su laboratorio, es decir, la astronomía siempre ha estado de la mano y ha sido el laboratorio natural para hacer, digamos, el test o la corroboración de estas teorías importantísimas en la física. Entonces, es bastante grato, digamos, ver como aparte de como estamos viviendo en estos días, ver lo que pasaba con la humanidad, ver también el gran salto que todavía no, tal vez no tomamos conciencia como humanidad de ese gran aporte, porque claro, nos agarraron por lo menos en física dos grandes teorías, que fue la teoría cuántica y la nueva forma de ver la gravitación, que nos tienen todavía trabajando en, en poderlas poner juntas. Por ejemplo, el gran sueño de la física, son sus teorías que por cada una por su lado da los resultados más, digamos, súper precisos en sus experimentos. La mecánica cuántica y la relatividad general compiten hoy en sus experimentos de alta precisión. Sin embargo, no hay todavía una teoría para colocarlas juntas. Es realmente, bueno, no solo el sueño de Einstein, sino de toda la física, y tal vez una de las preguntas más enigmáticas que se haya enfrentado el pensamiento humano, porque no podemos colocar juntas estas dos teorías. Y digamos, lo de colocar juntas no es que sea como una rabieta de los físicos, es que también se ha visto que durante la historia de la física, por ejemplo, fuerzas tan curiosamente eh, diferentes que vemos hoy, por ejemplo, en la escala nuclear, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza débil, que es las que mantienen unidas allá los núcleos, que parecen tan distintas realmente cuando uno eleva la escala de energía donde ellas se manifiestan, fueron una sola. Entonces el famoso modelo estándar de las partículas es capaz de explicar solo el 5% de lo que vemos en el universo, pero toda la materia y la química de la que estamos hechos y los núcleos atómicos y todo lo que se hace allí, y ver y describir ella como una sola fuerza fundamental. Curiosamente, lo que no se ha podido es, claro, entonces después conocimos tres, que era básicamente la interacción débil en los núcleos, la interacción fuerte también allá en los núcleos y el electromagnetismo. Y curiosamente esas tres, dependiendo de la que se llama la escala de energía, se van volviendo una solita. Pero curiosamente no se ha podido, y conocemos cuatro, la que está por fuera de esa unificación es la gravitación. Y la gravitación no se ha podido unir a esas otras tres para decir, bueno, ¿por qué no tenemos una gran superfuerza en esa dirección y una descripción de las cuatro interacciones fundamentales desde el punto de vista de la mecánica cuántica? Y tal vez es porque, digamos, Einstein revolucionó tanto el modo de ver esta interacción, de cambiarnos la idea de
de que el espacio y el tiempo ahora juegan un papel fundamental, no como una arena donde ocurren las cosas, sino como parte del juego de las interacciones fundamentales. Y allí la astronomía nuevamente juega un papel bien importante y es algo que queremos hablar un poquito hoy, de la famosa expansión de Hubble, de la expansión del universo, y cómo estamos viviendo realmente un viaje temporal en la famosa expansión, un viaje espacio-temporal. Ya no vamos a viajar a través del espacio y el tiempo, sino vamos a viajar con el espacio y el tiempo en el viaje cosmológico. Y curiosamente también la astronomía nuevamente, así como, como el movimiento planetario le dio a Newton para probar su teoría 1 sobre r cuadrado, hoy en día las observaciones astronómicas nos dan la posibilidad de corroborar estas más maravillosas ideas de Einstein colocadas en sus ecuaciones monumentales hace 100 años, en 1916 más o menos. Y el primer ejemplo que trató de hacer Einstein mismo fue por primera vez aplicárselo a algo que llamaba el universo. Entonces les voy a contar un poquito cómo Einstein inclusive estuvo supeditado a las observaciones del momento y que lo llevaron inclusive a cambiar sus ecuaciones y su modo de ver el universo, y empieza la astronomía a darnos también la mano en la física, de decir, no señores, miren que, pero claro, tuvo que esperar hasta 1929 y las observaciones astronómicas, miren que el universo se está expandiendo, pero bueno, ¿qué realmente significa que algo se esté expandiendo? Y cómo nos da la posibilidad de preguntarnos por la historia misma del espacio y el tiempo, modulados por la gravitación, cómo es que viajamos en esa expansión de Hubble nosotros y cómo, digamos, proyectos interesantísimos astronómicos que hoy en día tenemos acceso, nos permiten en países como el de nosotros también pensar en hacer este tipo de astronomía profesional, porque, digamos, no es que ya no es que no se necesiten los telescopios, es que realmente ya hay muchos consorcios y muchos proyectos que han tomado cantidad de datos y esos datos ahora hay que analizarlos a la luz de nuestros modelos, y eso es donde nosotros podemos entrar con nuestros estudiantes, con todos los grupos como el de ustedes, a ser partícipes de una comunidad profesional en esta área. Entonces creo que es un tiempo realmente maravilloso para que los jóvenes entusiastas de la ciencia, los que son muy buenos en la computación y las matemáticas, se unan a este tipo de proyectos y veamos que la astronomía nos brinda realmente esas posibilidades tan interesantes de testear esta teoría. Entonces, digamos, eso es un poquito los que le queremos contar hoy a los que nos escuchan en esta iniciativa. Entonces, yo creo que vamos a comenzar un poquito aquí compartiendo la pantalla. Y vamos a comenzar con a ver si David me ve y me dice que todo, cómo va todo acá. Ahora ven, ¿no? Perfecto, se ve muy bien. Ahí vemos a Einstein Bueno, observando a través de un telescopio atrás Hubble. ajá. Y el otro, el que era director, Ah, vea Adamson. pues. Entonces, pues la historia es maravillosa porque yo creo que esta es de las pocas veces que este señor o se fue a un laboratorio o fue a un telescopio a observar directamente. No estoy diciendo que con eso uno debería tener esa posibilidad, pero era una de las cosas que uno en Colombia hace 20, 30 años le decían, oiga, pero ¿cómo usted va a creer que va a ser algo de astronomía si aquí ni siquiera sabemos qué es y no tenemos un telescopio? Pero curiosamente la historia de la ciencia y de la astronomía también está llena de gente y anécdotas como, no es que no se necesiten, pero sí como aventurarse en el pensamiento a construir estos modelos bellísimos físicos basados en leyes matemáticas y después ponerlos a prueba y tener la posibilidad como Einstein de, claro, en este momento la historia cuenta y también habría que preguntárselo a alguien tan realmente más versado en historia, pero Einstein en este momento lo que sentía era un profundo pesar de estar mirando por este telescopio y darse cuenta que sus ecuaciones le habían dado al principio la posibilidad de un universo que se expandiera, pero dado que hacia 1916 ni siquiera, digamos, ni siquiera sabíamos que existían unas galaxias diferentes a la de nosotros. Eso era simplemente como simples pedazos de algodón colocados en la Vía Láctea, o sea, pedacitos como moticas que se veían, y entonces no teníamos idea como humanidad, los astrónomos no habían desarrollado ni la física todavía los instrumentos suficientemente poderosos para mirar que existían estructuras como la de nosotros, como la Vía Láctea, ¿no?
Y la Vía Láctea, nosotros por estar dentro de ella, es la galaxia más difícil de estudiar. O sea, es mucho más fácil estudiar muchas veces las demás galaxias que nuestra propia casa porque estamos inmersos en ella. Y entonces es muy difícil decir cómo luce la casa de nosotros por fuera cuando nosotros estamos metidos en un cuarto aquí adentro. Entonces, eso fue bastante interesante. Entonces, Einstein tenía la concepción de un universo estático, es decir, un universo donde nada se moviera, en el sentido de, de digamos, como les digo, ni siquiera estas nebulosas se sabía qué era. Entonces, la idea era que, claro, nosotros veíamos y percibíamos el movimiento diario, el movimiento, digamos, anual alrededor del Sol de la Tierra. Eh, Tampoco se tenía muy bien el movimiento del Sol alrededor de la galaxia porque no la conocíamos muy bien, pero básicamente lo que Einstein decía era que, bueno, básicamente tenemos es un cielo inmutable. Entonces, para Einstein el universo era estático, eterno. También hay otro problema con el famoso universo eterno de que siempre ha existido, y es, tal vez eso es un tema que podríamos dar una charla después bastante curiosa, y es la primera observación astronómica que la tenemos todo el tiempo y no nos damos cuenta o no nos han contado, es que si cuando nos enfrentamos a todas esas posibilidades del infinito, la eternidad, nos daría cuenta que si tenemos un universo que siempre ha existido, y lo llenamos con bombillitos como el sol, por tenues que fueran, resulta que no podríamos tener la noche. No, la noche no podría ser oscura. Es una de las observaciones más lindas que hay, se llama la paradoja de Olbers, porque en un universo estático y eterno tenemos algo como la oscuridad de la noche cuando no tendríamos la posibilidad de tener noche. Entonces, Einstein mismo se enfrentaba a todo ese tipo de problemas que siguen estando hoy en día muy vigentes, y han podido solucionar algunos, pero la posibilidad era que el universo era estático, nada se movía, estaba quieto, quieto, pero vamos, esta quietud es diferente al universo de Newton, pero nada ni se expandía ni se contraía. Yo siempre hago una analogía acá, y ahora que la pude hacer con las hijas en estos días, vamos a pensar nuestro pedazo de universo como si tuviéramos nosotros una torta en la cual nosotros le hemos metido unas uvas pasas. ¿M? Y esas uvas pasas nos van a representar nuestra galaxia o nuestras galaxias. Nosotros, nuestra galaxia va a ser en nuestra torta representativa una uva pasa. Y vamos a meter otras dentro de ese pastel. Y ahora lo que vamos a hacer es a encender la expansión con la gravedad. Pero esa expansión en nuestra uva pasa, en nuestra torta la vamos a encender llevándola al horno. Entonces, ustedes lo que ven es que cuando lo llevamos al horno y le metemos calor a la masa misma empieza a crecer. ¿Sí? Claro, este es un modelo que hay que tener un poquito de cuidado porque la masa crece dentro del horno y el horno está dentro del espacio. Aquí el universo no crece dentro de nada, sino no necesita nada para crecer. La gravedad moldea las de medidas de la geometría, y entonces el volumen del universo está moldeado por cómo es la gravedad de Einstein ahora, y lo que se expandía es, hagan de cuenta que ustedes ahora están montados en una uva pasa de estas, y ustedes tienen vecinos. Vamos a hacer un experimento mental bastante curioso. Coloquemos una uva pasa en un arito, en un círculo de radio R, pero vamos a colocar cada uva pasa, coloquemos 4 uvitas pasas, una en el polo norte, una en el polo sur, oeste y este. Y permitámosle al pastel ir al horno y empezar a crecer. Nosotros no vemos que nuestras uvas pasas se muevan respecto al pastel. Sin embargo, la distancia entre las uvas pasas empieza a crecer debido a que el pastel se está esponjando, se está creciendo debido al efecto ahí de la levadura y estas cosas. Entonces, eso es lo que le está pasando a nuestro universo en la expansión de Hubble, que es lo que descubrió este señor, Edwin Hubble. Claro, él tenía sus astrónomos y la gente que ponía a trabajar en 1929, y que Einstein había pronosticado en sus ecuaciones, pero como él no tenía observaciones astronómicas, él dijo, no, aquí no tenemos nada ni que se expanda, ni nada, ni movimientos de esas nebulosas extragalácticas, hasta que se desarrolló toda esta óptica linda que hay acá, que es un telescopio del Monte Wilson y el Monte Palomar, se hacían estas observaciones, y se dieron cuenta que las galaxias empezaban, como las uvas pasas, a alejarse, y entre más lejos estuvieran, más rápido aparentemente se alejaban. Y eso fue la observación en 1929, el nacimiento de la cosmología moderna, de que el universo no es estático y está creciendo, inclusive que entre más lejos, más rápido se expande. Y eso, bueno, eso es una observación
que hay que tomar con mucho cuidado, porque ese rápido no va a significar como el rápido de cuando uno va en el carro o el tren se está acercando a la estación y entonces uno ve un cambio en la frecuencia cuando empieza a venir el tren, como el efecto Doppler y se va, sino este corrimiento que lo vamos a ver en la luz es precisamente de esa expansión que yo les estoy nombrando, de parecido a la torta que era más pequeña y ahora con la levadura se ha hecho más grande. La levadura y la torta es lo que la gravedad de este señor hace en el espacio-tiempo mismo. O sea, que ahora el espacio-tiempo es dinámico, ya dejó de ser algo estático, ya dejó de ser algo que no jugaba ningún papel en la teoría física activo más que los lugares donde ocurrían los eventos a ser parte de la propia teoría física. Entonces tenemos una nueva manera bien completa, diferente de ver la gravedad como la curvatura de ese famoso espacio-tiempo. Es decir, ya no va a ser la geometría euclidiana que nos enseñaban, y eso es algo muy lindo también que aparece acá, pero aparte de eso, imagínense ahora el propio espacio-tiempo siendo partícipe de su historia. Antes era donde ocurrían las historias, no lo invitaban a la fiesta de las historias en la física. Ahora hace parte de las historias de la fiesta de la física. Y es lo que midió este señor. Él descubrió que existían otras galaxias parecidas a las de nosotros, con este señor que también hacía espectroscopía, que también es muy importante darse cuenta de, digamos, la astronomía, cómo reúne la gente que hace física, química, espectroscopía, óptica, datos, ¿no? Digamos, es una gran empresa a nivel humano. Y el modelo, digamos, la parte matemática de las leyes de la física, que este señor, eso realmente es único en la historia de la física, que un solo señor, digamos, en este caso Einstein, haya dado el marco teórico hoy en día donde formular este tipo de teorías. Entonces, estos tres señores, bueno, por lo menos estos dos, este es un poquito menos conocido, tienen bajo su responsabilidad la parte teórica de cómo es la gravitación ahora. Ya no es una fuerza, sino es manifestación de geometrías raras, no tipo de la que nos enseñan de Pitágoras en euclidiana en el colegio, sino ya unas geometrías, digamos, mucho más generales. Y este señor dando todo el soporte observacional. Y aquí es donde también es muy importante, yo les decía que, claro, la astronomía no, y la física muchas veces no habían tenido los escenarios para ser corroboradas, pero este señor, por no tener las observaciones que después que Hubble hizo, él tuvo que inclusive modificar sus ecuaciones, las modificó de una manera muy inteligente, metiendo un término que también sería para muchos temas, digamos, muchas charlas interesantes, se llama la famosa constante cosmológica, que era la responsable de que el universo, eh, uno siempre, la gravedad siempre es atractiva y siempre quiere echar y colapsar todo. Para que no colapsara, este señor colocó un contratérmino, que era la famosa constante cosmológica que permitía que su universo fuera estático, pero ese universo era muy inestable. Si ustedes si viviéramos en un universo tipo Einstein, que fuera estático, y ustedes les da por peinarse más duro o por soplar o hacer una fiesta y bailar muy duro, ese universo recolapsaría nuevamente. Es un universo bastante inestable el que tenía esa solución de Einstein con constante cosmológica. Pero curiosamente, él se arrepiente en este momento, dice que es su mayor error de su vida científica, pero en los años 60 resurge la constante cosmológica con una observación muy interesante, y es la famosa edad del universo, y la otra es, hoy en día, esa constante cosmológica se asemeja a la energía oscura que acelera el universo. Entonces, este es uno de esos casos también en la historia de las ciencias donde hasta cometiendo errores, Einstein tenía la razón. Es algo bastante curioso en ese punto. Tiene una historia fabulosa, pero pues digamos se retracta en el sentido de esto, hay mucha historia y mucha cosa, pero digamos no era necesaria en el momento la constante cosmológica en ese punto, porque este señor descubrió que el pastel, en cambio de que las uvas permanecieran fijas una respecto a la otra, se estaban alejando una de otra sin centro de expansión. Todos, digamos, en el pastel, imaginémonos, una uva pasa en el polo norte, empieza a crecer y uno empieza a ver que las demás uvas se le empiezan a alejar. Sin embargo, ellas no se mueven dentro del pastel, sino es el propio pastel el que se hincha. Pero si ustedes vuelven y se pasan ahora a la uva que está, no, en el polo sur, ustedes ven exactamente lo mismo, que la uva, que las demás uvas se le van alejando. Si ustedes se pasan al lado derecho, ven exactamente que las uvas se están alejando, y así las uvas se están alejando. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo va a ser un ente
que se expande sin centro. Todos los puntos son centro de expansión. Donde nosotros nos paremos es el centro de expansión. Eso es algo bastante curioso de esta nueva teoría de gravedad que viene con Einstein que aparece acá. Entonces, bueno, están estos señores, muy importante Hubble. También dicen que era un muy buen político. No, ojalá existieran muchos más así. Y toda esta gente dedicada a la espectroscopía, realmente eso son vidas enteras acerca de tomar el espectro, mirar, por ejemplo, cuando se toma el espectro del Sol es como la huella dactilar, los átomos que emiten en ciertas longitudes de onda, ya sabemos qué hay. Es todo, digamos, toda una ciencia en esa dirección. Entonces, estos tres señores y también vienen estos dos, porque claro, yo les contaba que Einstein tuvo la primera posibilidad de aplicar sus ecuaciones al universo, pero él quería un universo estático. Pero resulta que había otro señor famoso, este Georges Lemaitre, era un sacerdote de Bélgica, pero dedicado a la ciencia también, y él aplicó las ecuaciones de campo de Einstein y se dio cuenta que tenía la posibilidad de tener una solución o un ente como un universo donde el universo podría estar o contrayéndose, ¿no? O expandiéndose, y además con esta ecuación también se aventuraron a decir que si ahora se está expandiendo y ese ahora tenemos que verlo como en el tiempo, no en el tiempo de Newton, sino en el tiempo dictado por la gravedad también. Entonces, en el pasado era más pequeño y él tiene toda una teoría acerca del famoso huevo cósmico primigenio, cómo era el origen del universo. Pero claro, ustedes imagínense la no contradicción, sino qué pasaría por la mente de este señor que tenía las soluciones cosmológicas con un huevo primigenio y también toda la parte religiosa, digamos, en cuanto a cómo poner esas dos cosas juntas. Yo creo que momentos de angustia debió vivir este caballero eh, en esas épocas. No entremos más en esos detalles, pero siempre hay una cosa muy curiosa sobre ese tipo de soluciones, porque claro, eh, daba la posibilidad de que si se está expandiendo hoy, como lo vamos a ver ahorita, eh, como les decía, en el pasado debió ser más pequeño y da la posibilidad de inclusive preguntarse por el origen del espacio y el tiempo mismo. Entonces, eso es algo que solo en el siglo pasado y bajo la teoría de tipo de este señor, de Einstein, donde la gravitación ahora es algo bien diferente a una fuerza, es la geometría del espacio y del tiempo mismo, da la posibilidad en este tipo de soluciones. Esto es algo, permítanme, ya les voy a contar qué es, digamos que para darles un poco la noción de que si en el siglo pasado al principio no conocíamos ni siquiera que existían otras galaxias. Hubble, este señor en el monte Wilson y en el monte Palomar se dan cuenta que existen otras galaxias como la de nosotros y este es lo que se llama como hacer un mapa, una carta en el cielo. Y ustedes lo que están viendo acá es, nosotros vamos a estar, yo les comentaba que estamos en una uva pasa, nuestra uva pasa estamos nosotros acá en este pastel. Y cada uno de estos puntos que aparecen acá, entonces ahora serían uvas pasas, pero uvas pasas representadas por galaxias en esa gran fábrica de espacio-tiempo que es la gravedad ahora, por sus ecuaciones. Y lo que vamos a hacer es un zoom pequeñito aquí y vamos a mirar que existen no una ni dos, sino millones y millones de galaxias parecidas a las de nosotros. Entonces van ustedes y hacen un zoom, vamos a mirar acá algo que ni siquiera podemos ver nosotros acá, lo van a agrandar y lo van a ver ustedes aquí en esta pantalla que les estoy mostrando aquí al lado derecho. Cada punto de estos que aparecen acá son galaxias típicas como la de nosotros. Imaginémonos esta donde estoy mirando el cursor. La de nosotros es una galaxia típica en el universo. Tiene el orden de 10.000 millones de soles, o sea, 10.000 millones de estrellas que brillan como la de nosotros. La de nosotros es una en particular, acá, muy bastante curiosa. Pero ustedes se dan cuenta que, digamos, cuando hacemos ese zoom, lo que vemos es que cada galaxia de estas es como una gotica de agua en el océano cósmico que es el universo. Entonces, cada punto de estos va a representar, cada galaxia va a representar una gotica de agua como si estuviéramos en un río, sí, en nuestra famosa expansión cósmica. Y lo que estamos viendo acá, ahora les estoy mostrando, ustedes ven acá algo como rojito, después está un poco más verde, después se va diluyendo. Lo que estamos viendo acá es precisamente la historia cósmica. El universo nos presenta algo bastante maravilloso y es es una máquina del tiempo también. Entonces, cada vez que yo voy en esta dirección,
lo que me voy a correr es en el famoso corrimiento hacia el rojo, que dicho de otra manera es, vamos a ver qué tan grande es el pastel dependiendo de en la época en la que estemos observando. Entonces, ese grande y esa época y ese tiempo, ahora no son un tiempo absoluto de Newton, sino estaba mediado por la gravedad. Vamos a hacer un experimento mental bastante curioso. Imagínense que ustedes colocaran en el momento en sus casas un reloj en su cara y otro reloj en sus pies. De acuerdo a la teoría de Einstein, el tiempo fluye de diferente en diferentes sitios de acuerdo a la gravedad. En el caso de los pies y la cara, fluiría más lento en los pies que en la cara. Es decir, porque el paso del tiempo me lo dicta ahora la gravedad misma. La gravedad, como les mencionaba, el tiempo es invitado por la gravedad a ser parte de la historia de los eventos del propio espacio-tiempo mismo. Entonces, eso se da en dónde? En sus celulares. Digamos, cuando ustedes quieren hacer una sincronía del tiempo y en su GPS donde quieran ir a pasear, las señales que tienen que ir a los satélites que están bien arriba en la Tierra dando vueltas, resulta que el paso del tiempo en la superficie terrestre es diferente al paso del tiempo en donde están los satélites. Es decir, que si tenemos un reloj que hace clic cada segundo, para nosotros si los vemos en diferentes sitios, no hace clic cada segundo, sino dependiendo de dónde esté, se va a dilatar el tiempo que aparece acá. Es decir, aquí aparece un fenómeno muy lindo y es la dilatación temporal del tiempo dependiendo del sitio donde estemos en la gravedad. Entonces, si hace un clic de un tiempo, de un segundo en mi cara, no va a ser un clic de un segundo en mis pies, va a ser el tiempo dilatado de mis pies. Eso le pasa aquí al universo y es lo que está mirando este diagrama. Y entonces cada pedacito de estos, donde ustedes ven como un quesito ahí con huecos, cada punto de eso ustedes ven que está lleno de estructuras como nuestra galaxia. Y aquí ni siquiera podemos distinguir cada estrella, porque cada punto de estos, o cada estructura bolita de estas que parece como una luciérnaguita de estas, es una galaxia que tiene 10.000 millones de soles. Entonces ustedes se pueden imaginar cuántas galaxias hay acá, y sin embargo acá estamos muy cerquita en nuestro pastel. Pero esa historia de la expansión cosmológica está, como les digo, no en el espacio y en el tiempo, como marcando, sino es el propio espacio y tiempo que están haciendo partícipe de esta famosa expansión de Hubble que aparece acá. Entonces es un viaje maravilloso. Acá lo vemos un poquito, digamos, un poquito mejor marcado. Estos ya son medidas también de un telescopio que vamos a ver ahorita cómo funciona. Y entonces cada punto de nosotros estamos acá. Entonces, como les digo, ustedes están en el centro de su pastel, de la uva del pastel. Y lo que estamos viendo nosotros acá es, cada uno de estos serían nuestras uvas pasas que colocamos, que se están alejando de nosotros, pero no porque, digamos, haya un movimiento en el espacio y en el tiempo, sino viajamos con el espacio-tiempo mismo que aparece acá. Y esto nos va marcando el reloj y qué tan rápido vamos viajando en el espacio-tiempo que aparece acá. Entonces, esto es maravilloso, lo hizo la teoría de Einstein, lo predijo y curiosamente hace desde 100 años desde Hubble, lo estamos midiendo, lo estamos cuando digo es como humanidad, pues por fortuna, pues cuando uno se dedica un poquito a estas artes puede, algunas veces tiene la oportunidad de ir a medir y es fascinante cuando ustedes hacen su jornada de observación, apuntan su telescopio y aparece la galaxia que ustedes están pensando y pueden empezar a medir sus características. Sus características es básicamente su espectro y su luminosidad y empezar a hacer estas medidas que aparecen acá. Vamos a mirar aquí, entonces, bueno, este tiene una historia bien bonita, entonces volvamos y damos un par de palabras a este señor. Resulta que este señor comienza a hacer sus cálculos en las ecuaciones de este señor, que son ecuaciones bastante complicadas, ecuaciones en algo que llamamos tensores del espacio-tiempo, que le da la curvatura y le da el contenido de momento-energía, pero son bastante complicadas a nivel matemático. Él logra dar una solución y resulta que le da esta solución que inclusive tiene un origen del espacio y el tiempo. Y eso para Einstein lo chocaba muchísimo. Y lo otro era que las ecuaciones perdían predicción en ese origen, lo que hoy llamamos el famoso Big Bang. Todo el mundo habla del Big Bang, pero realmente a nivel de la física es todo un problema porque las ecuaciones de la física pierden su total predicción en el Big Bang. Eso pasó hace más o menos 13.700 millones de años en ese tiempo cósmico. Y este señor fue capaz de darse cuenta de eso. Y entonces dice la historia que él empezó a escribirle a Einstein
y Einstein primero ni siquiera le ponía cuidado a su trabajo y empezó a perseguirlo por las diferentes conferencias y como decirle, oiga hermano, no se llama a la gente, al menos échele una leidita al trabajo, ¿qué es lo que tiene de malo? Entonces parece que Einstein accedió a hacerle la lectura y le dijo algo así como, mire, sus matemáticas son correctas, pero su física es abominable. Así, ¿cómo así que mis ecuaciones van a perder predicción, predicen las singularidades? Y hoy en día todo el mundo habla de singularidades, de los agujeros negros, que sería otra charla muy bonita de dar, de cómo fue la primera imagen que se tomó el año pasado, que es un mito en la historia de la ciencia. Todavía no lo hemos llevado, digamos, como que no nos concientizamos todavía del asunto. Yo tuve la fortuna de ver cómo nació un poco ese proyecto cuando estaba allá en Alemania, el profesor Aino Falke, cómo, digamos, concebían, de cómo iban a usar el VLBI, que es el radiotelescopio haciendo interferometría para hacer este tipo de observaciones. Es maravilloso ver esa historia de la ciencia y también es muy interesante para contarle a la gente que los proyectos en ciencia muchas veces nos exigen y eso es algo que Colombia tiene que aprender. La ciencia no es de un día, la ciencia no es de un mes, ni de un año. Son apuestas de largo alcance, son apuestas de mucho trabajo y muchas veces por años no vemos ese resultado que quisiéramos inmediato, pero después pues vienen este tipo digamos, de descubrimientos maravillosos. Yo creo que esto es algo que debemos aprender y que me alegra, por ejemplo, que David y su gente estén haciendo ahora este tipo de grupos, porque creo que es hora de que la ciencia en Colombia también empiece a tomar ese tinte oiga, démosle tiempo a los investigadores, démosle tiempo a la gente para hacer, no, nos gusta un inmediatismo tan trivial en ese aspecto. Entonces, volviendo un poquito a este cuento, pues Einstein también tuvo, cuando va y mira por el telescopio y se da cuenta que los modelos que hoy se llaman los modelos más famosos de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, está este señor Lemaitre y dice, bueno, este tenía razón en sus ecuaciones y en sus soluciones. Entonces nace todavía también un montón de problemas a la luz de lo que, digamos, hoy es la cosmología moderna. Permítame un Profe minuto. Leonardo, profe Leonardo, Sí, pues vea dígame. que atendiendo a su sugerencia, ténganlo por Sí, seguro que vamos a hacer una próxima charla con usted sobre la primera imagen seguro. del agujero negro. Claro que sí, eso sí, Uh, ténganlo por seguro. seguro. Me encantaría. Eso es una cosa. Inclusive tengo una anécdota ahí digamos, cuando uno es como muy soñador y también como cuando no ve lo, y en esa época que logré irme allá, también tuve mi primer estudiante aquí, que es Mauricio Duque, y nosotros obtuvimos las ecuaciones de transferencia radiactiva en esos espacios, y digamos, yo era tan soñador de creer que ese muchacho, que es muy buen estudiante y muy buen físico, las iba a solucionar en su tesis de pregrado. Obviamente eso ya después me di cuenta que era una industria completa donde tenían que hacer eso. Entonces mire que hasta ese tipo de madurez uno va adquiriendo. Bueno, pero si no es con tropezarse, embarrarla, soñar un poco, pues nunca llega a ningún lado. Pero me encantaría hacer porque realmente tiene una gran historia, tiene un montón de anécdotas por detrás, inclusive al telescopio Horizonte no es que le creyeran mucho tampoco y pensaban que solo iba a dar desastres en el sentido de que iban a timar un poco la gente con lo que querían ver en el centro de M87 y miren lo que se ha logrado. O sea, es una cosa maravillosa, Así realmente es. maravillosa. Bueno, y entonces, claro, comienza la historia del gran famoso modelo del Big Bang caliente que nació inclusive con los cosmólogos famosos en Inglaterra como un término peyorativo en el sentido oiga, ¿qué tal esa teoría que se están inventando esto? Es el origen del espacio y el tiempo, de los elementos químicos, de todo. Y curiosamente es el modelo y la teoría con más éxitos en el siglo pasado, pasando no solo por la famosa expansión del universo que descubrió Hubble, que aparece acá, sino por tener las pruebas y mediciones más precisas, uno de los cuales, por ejemplo, es en el año 1965, daba para otra charla también, dos radio astrónomos que trabajaban más en comunicación que en cosmología, descubren la reliquia famosa del famoso estadio caliente del Big Bang hace 13.700 millones de años, que es la radiación cósmica de fondo. Esa radiación que plena todo el universo está en sus casas, mientras ustedes me escuchan, les están pasando cientos de fotones por centímetro cuadrado de esa radiación de fondo, que está hoy muy fría a 3 grados Kelvin, pero estuvo muy caliente a los principios del universo. Y esa
isotropía, que hoy en día también está siendo reevaluada, inclusive por la gente allá del instituto en Bonn, que también sería otra charla interesante ver por qué tenemos problemas con explicar la isotropía en la expansión del universo, dan orígenes y, digamos, origen en científico y evidencia observacional de estos primeros modelos de tipo LEMET, de un estadio bastante caliente al principio del universo, y de nuevo la posibilidad de que el universo, de que el tiempo y el espacio tengan un origen nos ha cautivado por los últimos 100 años, y los físicos han tratado de hacer cosas interesantes alrededor de esto. Uno de los cuales es, solo les voy a mencionar una frase por mencionarles una de las cosas que tenemos abiertas para explicar, es por qué existe una flecha temporal. Las ecuaciones y la microfísica nos dicen que todos los procesos son reversibles, que nos da lo mismo mirar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo en los procesos microscópicos. Sin embargo, nosotros vemos procesos macroscópicos con una preferencia temporal, es decir, tenemos distinción entre pasado y futuro, y esa flecha temporal básicamente está marcada por la cosmología. Entonces, al final también le vamos a dar la historia, una referencia bibliográfica para que lean en este tiempo, de Sean Carroll, un libro muy lindo, acerca de que por qué tenemos esta asimetría en el tiempo, por qué nos damos cuenta que vamos hacia el futuro y no hacia el pasado, si las ecuaciones de la física nos permiten hacer reversiones temporales T menos T. Eso realmente es otra de las cosas fascinantes en la cosmología, y nace con digamos, con este tipo de estudios. Después vienen muchos cosmólogos famosos. El premio Nobel del año pasado, James Peebles, que también es algo muy interesante, sería muy bonito hablar de James Peebles también y su contribución a la cosmología. Hoy en día muchos de los que por fortuna nos podemos dedicar un poquito a eso y con eso nos podemos ganar para el tinto de todos los días, de que la cosmología se haya vuelto una profesión científica como tal, ¿no? Con los mayores éxitos observacionales, con una cantidad de desafíos teóricos hoy, y cómo mezcla las ciencias, porque la cosmología necesita explicar el universo como un todo y todo lo que en él contiene. O sea, eso tiene una frase profunda por detrás también, eh, de qué es hoy en día que llamamos universo, porque inclusive ustedes habrán escuchado también que soluciones de las ecuaciones de Einstein permiten interpretaciones, por ejemplo, de multiversos, que eso sería otro tema fascinante, de por qué, dónde estamos viviendo y por qué la mecánica cuántica nos permite también hablar de ese tipo de estructuras, cómo podríamos aplicar una superposición o a un ente como ese famoso multiverso, pero por el momento dejémoslo acá, porque, digamos, en este nacimiento hasta hoy, son del orden de 100 años, pues han desfilado grandes personajes en la cosmología, y hoy de las ciencias más precisas, y para darles, digamos, solo un dato, en los últimos años han pasado más de unos 4 o 5 premios Nobel en física dados a estas áreas de la cosmología. Eso no se veía antes en la astronomía, es decir, Perlmutter y su expansión acelerada del universo, la energía oscura. Entonces, eh, James Peebles, las ondas gravitacionales también, que tienen que ver con, con Einstein y sus predicciones, los agujeros negros que dejaron de estar en la mente de los teóricos para hacer estructuras observacionales después de que ahorita en el 2016 se anunciara la primera detección por LIGO de esas estructuras en el universo. Es decir, abrió una cantidad de posibilidades y ciencia. Entonces, por eso es muy importante, digamos, tener este par de referentes, pero hay muchas historias más dentro de la cosmología que son dignas de contar en este punto. También para, digamos, hilar un poco con las observaciones, ustedes acaban de ver o están viendo el video de un telescopio muy interesante, se llama el Sloan Digital Sky Survey, y es como hacer mapas del cielo, pero no cualquier mapa. Vamos a hacer un mapa teniendo en cuenta que vamos a mirar cómo se expande el pastel que les decía hace un tiempo, es decir, cada vez que marcamos ese Z nos va a decir qué tanto hacia atrás vamos a mirar en el tiempo cosmológico y qué tan pequeño más era el universo con respecto a hoy. Por ejemplo, si nosotros fuéramos hasta un Z de 1, todas las estructuras que vemos y el universo sería la mitad, digamos, visto cuando uno hace como una comparación fraccional. De hoy al universo de cuando Z es 1, en ese Z es el corrimiento hacia el rojo de las galaxias, entonces sería la mitad de lo que fue el universo hoy, en cuanto a su volumen y en cuanto a su tamaño relativo en ese punto. Lo que es el tiempo sí es diferente, como les digo, la propia gravedad hace que tengamos viaje en el tiempo y tengamos dilataciones temporales.
sin necesidad de movernos, como si lo exigía la relatividad especial. Aquí nos movemos con el espacio-tiempo, en la gravedad. Entonces, este Sloan Digital Sky Survey es una apuesta preciosa en mapear el cielo, es decir, tomar tanto espectros de las galaxias como sus imágenes y tener una visión de cómo están distribuidas las galaxias en la historia del tiempo y el espacio cósmico. Es decir, con lo que ustedes están viendo ahí en ese Z, acá, que les está hablando el video, no es, como les digo, no es el pastel colocado dentro del espacio y el tiempo, sino es el propio espacio y el tiempo cómo han evolucionado en esta historia cósmica. Entonces, por eso es tan importante y darnos cuenta un poco lo pequeños que somos en este universo, porque nuestro Sol, donde estamos haciendo estas medidas, es uno entre 10.000 millones que tiene una galaxia típica, la galaxia típica como la Vía Láctea, esa que aparece allí, que es una nomás entre millones y millones de galaxias que está mostrando este survey, ¿no? Inclusive ese survey es muy pequeño a nivel cosmológico, entonces ustedes se dan cuenta qué tan grande es el universo, ¿no? Por lo menos, digamos, una idea de si repasamos un poco el video del Sloan, de creernos la vecindad solar es muy pequeña comparada con nuestra galaxia. La vecindad solar son 8 minutos luz, mientras que de lado a lado de la galaxia hay 100.000 años luz. Y nuestra galaxia no es más que una galaxia típica en ese enjambre de lo que está mostrando este telescopio. Ustedes podrán darse cuenta lo maravilloso que es mapear el cielo y darnos cuenta cómo también para los cosmólogos es actuar un poco como historiadores o como arqueólogos, en el sentido de ir mirando hacia atrás e ir viendo cómo han evolucionado estas estructuras. Entonces, este es el fascinante viaje a el primer descubrimiento de la cosmología moderna, que fue la famosa expansión de Hubble. Espero haya sido, digamos, de interés para ustedes. Profesor Leonardo, por supuesto, estamos seguros que muchos de los seguidores de nuestras plataformas en YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram, pues van a estar así súper conectados, y más sabiendo que esto pues no termina acá, sino que tendremos más presentaciones por parte suya, profesor Leonardo, así que seguro, le agradecemos mucho, en serio, muchas gracias, no, muy amable. A ustedes muchas gracias. Profe, entonces ya para... Señor, claro, sí, eso. La referencia para leer. Por favor, entonces ya sabemos, ¿no? En esta etapa nos despedimos con usted. Si quiere, profesor, dejemos de compartir pantalla para poder ver bien el libro que nos va a recomendar. Y pues como siempre cerramos entonces esta sesión de Contágiate de Ciencia con una lectura recomendada. Así que, profesor, adelante. Sí, la lectura es muy interesante. Entonces es creo que lo están viendo al revés, pero no importa. Entonces lo ponen en un espejo, se llama Mirror Symmetry. Ahí se ve muy bien, ahí se ve muy bien. Ahí se ve bueno. Muy bien. Y entonces la traducción es desde la eternidad hasta hoy, en busca de la teoría definitiva del tiempo. Y es de Sean Carroll. Sean Carroll es un cosmólogo que trabaja en Caltech. Es una autoridad bastante en gravitación y en cosmología, entonces es una lectura muy recomendada. Es decir, es una lectura muy bien hecha, sin niveles extremos de matemáticas ni física, pero sí muy profunda en sus conceptos. Es supremamente recomendado esto para todos. Muy bien, y siguiendo en ese orden de ideas, precisamente como ya teníamos la temática de la sesión de hoy, pues recomendamos desde aquí este libro que se llama Arrugas en el Tiempo. Claro, este es muy bien. Fabuloso. Los autores son George Smoot y Kay Davidson. Es un libro también muy bien escrito, muy ameno, sí, claro, bastante profundo, en sus conceptualmente, como mencionaba el profesor Leonardo, no tiene una matemática así exacerbada para nada, pero sí lo va llevando uno a través de la historia, de la cosmología, del universo a gran escala. Muy, muy atentos a la lectura. Es fascinante. Perfecto. Pues, profesor Leonardo, nuevamente agradecerle, muy amable por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos siempre en contacto. Ojalá algún día también podamos contar de lo que hacemos en nuestro grupo aquí de gravitación y cosmología en el Observatorio Astronómico, de cómo estudiamos teorías de gravedad modificadas con la cosmología, de cómo estudiamos campos magnéticos en el universo, todo este tipo de cosas que podemos hacer en nuestro querido país con nuestros estudiantes, que son bastante buenos, y que, digamos, es tiempo también de hacer un llamado a invertir en la educación y la ciencia de nuestro país. Esa es la idea, y pues iniciativas como esta tienen ese objetivo. Así que recuerden a toda nuestra audiencia,
seguirnos aquí en redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar en las diferentes plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. También vamos a poner el contacto del profesor Leonardo, por si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, pueden contactar al profesor Leonardo Castañeda. Entonces, pues... ¿Correo electrónico? Claro que sí, con el correo electrónico, perfecto, está muy bien, muchas gracias. Entonces, ya con esto, pues terminamos la sesión de Contágiate de Ciencia, una iniciativa de divulgación científica de la Universidad Nacional de Colombia, organizada por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GCPA, con el apoyo de la Oficina de la Divulgación en Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos AGDA. Así que, profe Leonardo, mil gracias, muy amable, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por todo. Chao. Bueno, chao, gracias.